Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nos encontramos aquí nuevamente, muy contento porque bueno, pues ya se nos alargó un poquito el espacio porque el programa del mes pasado fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y bueno, pues ahora ya estamos a prácticamente 16 de abril y pues tenemos aquí a la maestra Brenda Ludmila, que vamos a hablar un poquito acerca del Día del Niño, acerca del Día del Libro y lo que vaya saliendo. Brenda, mucho gusto y muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Voces de mi Región. No, pues como siempre, bien contenta de poder encontrar este espacio de escucha, de diálogo, de retroalimentación y de creación, porque finalmente salimos sorprendidos con las ocurrencias, ¿no? que se vienen dando. Cada sesión hemos dejado siempre un tema pendiente, ¿no? Para la siguiente. Así es, bueno, así es. Aquí estamos aprovechando también el Día de la Infancia, que se festeja el 30 de abril en nuestro país. Hay un día internacional que no es el mismo, no recuerdo ahorita cuándo, pero en México el 30 de abril, y pues tú sabes que trabajamos nosotros mucho la idea del diálogo con los niños. Así es. Gracias por invitarme a participar con ello. Pues sí. Tenemos también ahí otro día que es el día el día de la danza también, creo, el 29 de abril. Sí, cierto. Sí, entonces, bueno, fechas importantes para este mes de abril. Y bueno, pues vamos a arrancar primeramente, y aprovechando así como introducción, pues es al conversatorio que tienes el 24, ¿es? El 24 de abril, el sábado, de mañana en 8 días. Sí, qué bueno, gracias. Gracias por recordarme eso. Es una plática con una literata mexicana que vive en San Luis Potosí. Ella escribe libros para niños y vamos a conversar con ella sobre algo de poesía infantil. Se llama Maru Urbina, y la plática que vamos a tener va a ser orientada sobre la pregunta: ¿es la poesía una forma de habitar el mundo? Una mirada hacia la poesía infantil, o sea, cómo construye ella el trabajo poético con los niños, y la invitación que nos va a hacer a considerar la posibilidad de habitar el mundo mediante la poesía. Es muy interesante platicar con Maru Urbina. Yo los invito a que revisen su página de Facebook. Es muy interesante ver el trabajo que hace sobre los personajes que crea y lo que escribe, pero también el diseño y la creación de libros. Es muy bonito. Búsquenla como Maru Urbina, y también entren con nosotros a la conversación del 24 de abril a las 5 de la tarde, Ciudad de Chihuahua, 6 de la tarde, Ciudad de México. Pueden apartar su lugar. Es gratuito, es una conversación gratuita como no todo nuestro programa de CIPAE Conversaciones, y es transmitido a través de Zoom. Si quieren entrar de manera directa a la conversación, pueden solo mandarnos sus datos al correo electrónico cipae.conversaciones@gmail.com. Con gusto les hacemos un espacio para que puedan entrar en directo a la conversación, o si no, después ver la grabación que publicamos sobre todo en nuestra página de Facebook, también en YouTube. Pero están todos invitados. Y también, Ismael, esperamos contar contigo, sobre todo porque yo creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora para nuestro trabajo de poesía con niños, que seguimos insistiendo en... Sí. Pues realmente, bueno, cuando vi el banner que compartiste ahí, ya ves que inmediatamente me comuniqué ahí contigo, porque sí, gracias. Realmente me pareció importante para lo que venimos desarrollando. Bueno, pues ya tenemos por ahí el... ¡Ay! No se ve, aquí tengo yo el mío. Ándale, ajá, gracias. ¡Ya está! Bueno, pues ya tenemos el libro, el primer tomo
Precisamente esa fue una idea, así como que una idea compromiso de poner Voces y Letras volumen 1, que nos iba a comprometer a seguir, ¿no? A que no sea el único libro que íbamos a hacer con el libro de poesía para iluminar. Y bueno, pues ahorita andamos trabajando muy arduamente, incluyendo obviamente a Brenda, para conseguir avanzar en este año con el volumen 2, que ya no va a ser poesía para iluminar, pero va a ser poesía para jugar. Y bueno, explicaremos más a fondo acerca de todo este trabajo que estamos haciendo y de toda la importancia que consideramos con lo que es la poesía infantil. Fíjate que, bueno, abonando un poquito a lo que comentas, cuando nosotros empezamos con el Festival de Poesía, como todos los poetas adultos del mundo, consideramos a los niños. Entonces, el primer festival de poesía, bueno, pues aparte de que fue así como que medio hecho al vuelo, salió la idea y tú sabes cómo nos ponemos de repente, vamos a hacer esto y lo hicimos, ya ahí fue, bueno, en el segundo proyecto que colaboró Victoria Montemayor con nosotros. Entonces estuvimos hablando y no, pues el primer festival de poesía, vamos a hacerlo para el Día Mundial de la Poesía y se armó y bueno, ya así salió. Entonces ya en el segundo año que nos pusimos a elaborar con más tiempo el proyecto, el programa, el maestro Raúl Manríquez nos platicó, bueno, ¿y para los niños qué tienen? Y pues nomás volteamos a ver Victoria y yo. Y obviamente, bueno, pues yo creo que todo esto se ha hecho con la aportación y colaboración de todos, ¿no? De todos nuestros seguidores, amigos, poetas y todo. Entonces, ya en base a eso, pues empezamos a hacer un proyecto para incluir dentro del Festival de Poesía a los niños. Precisamente ustedes nos ayudaron en elaborar ahí, dar algunos talleres en la mediateca en base a la poesía y todo esto, pero a raíz de ahí nos dimos cuenta de que hay muy pocos libros de poesía para niños. De cuentos sí nos encontramos un montonal, ¿no? Hay muchos que escriben cuentos para niños y para adultos, pero poesía hay muy pocos libros y muy pocos poetas que se dedican a escribir poesía. De hecho, cuando sacamos la convocatoria, pues fue una participación limitada y para completar el libro, tuvimos que hacer dedocráticamente, tú escríbenos así de los compañeros para que nos escribieran poemas para niños. Y bueno, finalmente, bueno, pues resultó muy bueno y pues toda una obra de arte, ¿no? Que resultó el libro. Y que en la parte posterior, pues bueno, nos da Brenda su aportación, muy importante. Sí, muchas gracias. Pues para mí fue un placer participar en este proyecto y sobre todo aprender de lo que están ustedes haciendo como literatos. A mí me gusta la literatura y la poesía, pero yo no me siento poeta en un sentido profesional. Por ahí tengo mis poesías ocultas, como yo creo que todo el mundo, pero bueno, me siento más confianza en el ensayo filosófico que me invita a la reflexión. Sin embargo, pues tendríamos que analizar lo que entendemos por poesía, porque finalmente yo creo que todos somos poetas, y no solo porque existe ese dicho que dice de poetas, filósofos y locos, todos tenemos un poco, sino también porque, o sea, de lo que significa la poesía o la poética, que viene del griego poiesis, implica la idea de creación, ¿no? Y de transformación. Entonces, más allá de escribir o usar el lenguaje de manera bonita, todos somos poetas en tanto que tenemos esa capacidad de crear nuestros mundos.
y yo creo que firmemente que a los niños hay que brindarles el espacio de que expresen esa capacidad poética o creativa que de hecho tienen para resignificar su mundo, por un lado, y aprender nosotros del mismo. Porque algo fundamental que creo que podemos aprender de la poesía es o sea, ya como lenguaje literario, ¿no? Es la posibilidad de ver que nuestro lenguaje es polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener muchas interpretaciones, que no es que no siempre es literal. Bueno, de hecho, yo creo que el lenguaje nunca es así literal como lo pensamos, solo que hay algunos campos específicos en donde nos acostumbramos a creer que lo que decimos es tal cual representa el mundo. Se nos olvida que podemos interpretarlo de diversos modos, incluso jugar con él como lo viene haciendo el poeta, ¿no? En la poesía que escribe y como le es natural a los niños. Entonces, creo que tenemos un compromiso bien grande los adultos de aprender junto con los niños esa posibilidad de estar reconstruyendo el lenguaje y no solo darles la poesía que nosotros construimos, sino entender y disfrutar y aprender de la que ellos nos pueden compartir, hasta con las ocurrencias de cuando no pronuncian bien las palabras, cuando las están aplicando así de bebitos y empiezan a hablar, incluso empiezan a crear nuevas palabras en su contexto, que bueno, si no convencen a todo el mundo, sí crean un nuevo sentido en la convivencia familiar. Es muy bonito ver cómo los niños cuando empiezan a hablar y se les permite jugar con las palabras que crean, cambian la dinámica familiar y luego los papás o los tíos o los abuelos empiezan a hablar con las palabras que crearon los niños y así se quedan para siempre en las familias. Yo no sé en tu familia, Ismael, pero a mí con mis sobrinos, bueno, mi mamá hablaba de las palabras que sus hijas nos inventamos, pero a mí me tocó disfrutar de las de mis sobrinos y en mi familia, o sea, tengo sobrinos que ya hablan 2, 3 idiomas, pero seguimos usando las que se inventaron o fueron cuestión de accidente, como Duranzo en lugar de durazno, como Bajara en lugar de baraja, como Mamior en lugar de mi amor, o sea, cositas que fueron divertidas, apreciamos en su momento y nos siguen identificando como familia. Pensar en esas palabritas que surgieron en un momento que decimos a veces de error, pero pues no fue error porque dieron brillantez y estos chicos ya crecieron, ya tienen sus hijos y seguramente estarán disfrutando del lenguaje nuevo que se están inventando sus hijos, pero nosotros seguimos recordando esos momentos y comunicándonos a partir de ese lenguaje, ¿sí? Y pues finalmente damos una especie de cohesión familiar, a lo cual en los talleres que nosotros trabajamos hacemos una invitación para que se integre la posibilidad lingüística, la creación de palabras que tienen los niños dentro del ambiente familiar, lo cual también a ellos les da mucha seguridad en el crecimiento. Sí, por supuesto. Pues yo creo que todas las familias ocurre esto donde hay niños, ¿no? Que existen las palabras cambiadas, los apodos, ¿no? Para las personas porque a alguien le decían así porque el niño no podía decir o la niña no podía decir y cosas así, ¿no? Algunos los recordamos, los seguimos recordando, otros no, pero en su momento, bueno, pues fueron lo que le dieron, como dices tú, esa brillantez, ¿no? A la relación familiar. Y hablando, bueno, pues viene el 30 de abril, sabemos que hay otras fechas, pero bueno, pues la que nos lleva y regularmente tratamos de abordar aquí contigo, pues es
la niñez, ¿no? El Día del Niño. Platícanos un poquito del concepto y de lo que debería de ser y de lo que es este festejo. Bueno, obviamente en nuestro país lo festejamos así como que la oportunidad de hacer fiesta con, con las edades que como veíamos ahorita, ¿no? Están empezando a construir su participación en la vida y casi siempre lo vemos en ciertas edades, ¿no? Desde el nacimiento hasta que decimos que entran a la adolescencia, pero pues la verdad la línea divisoria no está muy clara ahí, ¿no? Y finalmente a nosotros, también de modo particular, me interesa trabajar en la idea de una conciencia infantil más que una edad específica. Es una conciencia infantil que podemos tener todos siempre presente en la medida en que podemos reconocer a nuestro niño o nuestra niña interior, que de algún modo es la sensibilidad que tenemos para comprender el mundo y que creo que debe permanecer porque es la que nos enseña a estar abiertas al reconocimiento del mundo, de nosotros mismos y de las otras personas, ¿no? O sea, la idea del niño o de la niñez no está asociada, bueno, comúnmente la asociamos con las edades, los primeros años, ¿no? Hasta que decimos que se empiezan a notar más los cambios biológicos en tanto a posibilidades de reproducción, por ejemplo, y cuando las hormonas empiezan a explotar en los que llamamos adolescentes, y luego vamos madurando ese trabajo, entramos a la etapa de la juventud, y luego a la madurez, a la vida adulta, y luego finalmente hablamos de la vejez, que casi siempre aceptamos que la vejez es otra forma de ser niño, otra forma de ser niña, y luego empezamos así como que a volver a jugar con los llamados adultos mayores, cuando pues finalmente yo creo que su forma de ser niño o niña cuando es consciente es porque han aprendido que en realidad nunca dejaron de serlo. Por eso insistir en que ser niño o niña no tiene que ver con edad, sino con conciencia ante la vida. Y podemos hablar de infancia de hasta más de 100 años, ¿no? Ese es uno de los conceptos que manejamos y sobre todo los autores que nosotros manejamos también, de los que hemos aprendido las cuestiones de filosofía con los niños. O sea, la edad de infancia o de niñez tiene que ver más con actitud ante la vida que con la edad. ¿Y qué características tiene esa actitud? Pues algo que destacamos mucho y nos interesa siempre fomentar y fortalecer en nuestros talleres de filosofía para niños es en primer lugar la capacidad de hacer preguntas, el cuestionamiento, que surge de la capacidad de asombro que tenemos todos los seres humanos y conforme creciendo, cuando formamos creciendo, la vamos adormeciendo, ¿sí? Esta capacidad de asombro se expresa en la curiosidad que tiene el niño de experimentar con el nuevo mundo que se les presenta. Y también nos interesa apoyarla en las posibilidades de experimentación, los lleva a crear también nuevas realidades. Es una capacidad de asombro, la capacidad creativa, la capacidad cuestionadora y la capacidad creativa que también está de la mano y estrechamente relacionada con la imaginación, con el poder ver el mundo de distintas formas, no verlo nada más como lo vemos, así a forma directa, ¿no? Sino imaginarnos cómo pudiera ser. Eso es una actitud ante la vida que esperamos despertar o mantener despierta siempre en los adultos, y también porque pudiéramos decir, es como tener un contacto con la sensibilidad que finalmente nos lleva a experimentar todo tipo de emociones. La vida es riquísima en colores para hacernos sentir alegres, contentos,
emocionados, a veces enojados, frustrados, tristes, o sea, toda la gama de emotividad que a un niño no le es difícil expresar. Yo creo que también los adultos, si recuperamos esa confianza infantil, pudiéramos estar más conscientes también de nuestra afectividad, de nuestra sensibilidad, lo cual nos hace llevar una vida más ligera, ¿sí? Una vida más fluida. Y sabes que me estoy acordando de que en nuestra sesión anterior, cuando estaba Maraví con nosotros, nos quedábamos con el tema, con el análisis del tema de la identidad. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos de la identidad de la mujer, por ejemplo, el año pasado, el mes pasado que hablamos del Día de la Mujer, y terminábamos diciendo que habría que analizar más ese concepto de identidad porque yo recordé en esos momentos como un maestro, no recuerdo bien su nombre, nos decía algo, o sea, en una de las lecturas, la identidad es eso que cuando lo encuentras tienes que luchar por destrozarlo, ¿sí? Por acabar con ello. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué hacerlo? Casi siempre queremos identificarnos con algo. Sin embargo, cuando lo hacemos, corremos el riesgo de fijarnos en ese algo y perdemos las posibilidades de transcurrir o de cambiar con la vida. Y en este sentido, eso es algo que no tienen los niños. Los niños se divierten, cambian. A mí me da mucha ternura como un bebé, lo puedes ver llorando y de repente le muestras un juguete, una sonaja o le cambias el tono de voz nada más, de la lágrima surge la sonrisa, inmediatamente, ¿no? Esa fluidez que se puede tener, que pueden tener los niños, en la que, digamos, son libres. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos gusta destacar y rescatar de esto que llamamos conciencia infantil, más que de concepto de niño o niña, desde un punto de vista cronológico. Tienes tu micrófono apagado, Ismael, no sé qué estás diciendo. Perdón, sí, te decía, siempre que hablas de identidad me recuerda una canción de que habla sobre la identidad de Alberto Cortés. Creo que la vez pasada también te lo comenté. Y bueno, sí es cierto, ¿no? Pues regularmente vamos, algunas veces decimos que vamos agarrando identidad a medida que vamos creciendo, pero muchas veces lo que pasa es que la vamos perdiendo, ¿no? Sí. Vamos, estamos con nuestra identidad de infancia, con los sueños, con lo que nos queremos convertirnos, con lo que queremos ser, y bueno, pues a medida de que va pasando el tiempo, la necesidad, la realidad, la educación nos va transformando, ¿no? Y respecto a lo de la niñez a todas las edades, bueno, pues yo por ahí frecuentemente me dicen, no sé por qué, ¿verdad? Me dicen, pues que no tuviste infancia, precisamente porque soy muy juguetón y cosas así. Es una expresión que regularmente le dicen a uno, ya deja de jugar, pues que no tuviste infancia. Uh-huh. Bueno, pues regularmente mi respuesta también es, pues, es que no se me ha acabado, que no ven, sigo en mi infancia. Sí. Entonces, bueno, pues es parte de vivir o de tratar de vivir, ¿no? Con esa frescura y con esa espontaneidad, ¿no? Que tienen los niños. Sí, ya me habías comentado esa y es una idea genial. Yo creo que yo la empezaré a incorporar cuando me digan lo mismo, ¿no? Porque algo que a mí me causa mucha gracia, incluso hasta en los resultados de evaluación que me han entregado. La verdad a mí no me importa mucho cómo me evalúen los demás, pero a veces me pongo a leer lo que comentan mis estudiantes, ¿no? Después de un curso y ponen, es una maestra muy infantil,
Pues no sé si lo ponen, no sé en qué tono lo pondrán, ¿no? Si es así como crítica, en que no les gusta o si se les fascina, la verdad no sé, pero cuando llego a leer eso, yes, lo logré, lo logré, porque me gusta esa relación con la posibilidad de ser niños, incluso hasta para reconocer que me equivoco y en ese sentido me puedan tener confianza, porque a veces nos hacemos la figura del maestro como el que ya lo sabe todo y y no se equivoca y entonces le van a creer todo lo que les dice cuando finalmente no somos más que seres humanos, incluso a veces nos equivocamos mucho más que lo que ellos se pudieran hacer en nuestras interpretaciones, porque cuando nos vamos identificando, como tú dices, o sea, como veamos ahorita, nos vamos cerrando a un estilo de vida y no aprendemos de los nuevos, ¿sí? Y ahí está el gran error que no tienen los jóvenes que apenas se están construyendo. Entonces, de hecho, yo siento que mi misión como docente, dejé de practicar el trabajo con los niños cuando te dije que me había salido de la Escuela Normal del Estado, ¿no? Para dejar la pedagogía y irme a la filosofía, porque yo sentía que a los niños no tenía nada que enseñarles y siento así como una especie de vocación para hacer que mis estudiantes a nivel superior recuperen al niño que no tenía nada que enseñarle yo, sino todo lo que me podía enseñar a mí, porque finalmente ya cuando entran a la universidad, la verdad me da mucha tristeza ver que todo ese brillo, esa brillantez de incluso inventarse nuevas palabras, ya está muy oculto. Entonces, yo sé que hay algunos que se divierten y aprovechan esta posibilidad de recuperar su niño interior en uno de mis cursos o en una plática conmigo, y hay otros que les molesta, pero es un compromiso de vida. O sea, recordar que la infancia es una forma de ver el mundo, ¿sí? No quiero decir que sea la mejor, pero me interesa que la veamos en la medida en que es la forma en que podemos recrear al mundo, ¿sí? Porque cuando nos casamos con un mundo que ya está dado, que ya está interpretado, entonces es un mundo que va a perecer. Sin embargo, cuando lo vemos con la ingenuidad de un niño, es un mundo que está sorprendiendo de forma constante y nos está generando ocurrencias para aportar. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos interesa apoyar en los niños, porque muchas veces los procesos educativos nos hacen pensarlos como que son los que tienen que aprender de nosotros, cuando muchas veces es al revés. Hay veces que uno platica con niños y caray, nos están dando gran sabiduría y no la tomamos en cuenta porque seguimos cargando con esa idea de que ser adulto es ya saberlo todo y fijar al mundo que a lo mejor sí es como lo estamos interpretando de adultos. Sin embargo, un mundo que ya está fijo es un mundo que va a perecer, o sea, que se va a acabar, ¿sí? Sí. Sí, es un mundo que se endurece y todo lo que se endurece se avejenta, y ya sabemos que lo que se avejenta va a terminar en algún momento. Pero quienes tenemos compromiso con la vida, como hemos visto, ya tenemos un año platicando, Ismael. Sí. Empezamos en abril del año pasado, como insistimos. Precisamente con esa maravillosa imagen que pusiste también. Es que, bueno, siempre, por algo, siempre tenemos aquí a Brenda cada mes, y a veces más seguido porque lo amerita, porque siempre está manejando estas ideas frescas que aportan, que nos hacen reflexionar. No por algo está en filosofía, ¿verdad? y que bueno, pues ahí en ese primer programa me acuerdo que salió que pusiste una imagen
de unos niños pintando la pared, ¿no? Sí, la imagen de aquí, ¿no? El de Mafalda, ¿no? Con Sí, sí, Guille, sí. sí, para un texto que escribí. Sí. Sobre Sí, el colorear en las paredes todavía. Tengo mi pared coloreada y ya empecé con otras. Yo creo que la pandemia me ha regalado esto, un nuevo adorno, nuevos colores en mi casa. Y bueno, afortunadamente ese texto tuvo mucha repercusión, sobre todo entre mis amistades que dejaron que sus niños rayonearan la casa y luego la volvieron a pintar y bueno, ahorita también están trabajando por volverla a pintar porque finalmente la pandemia ha durado bastante y o sea, nos ha hecho pensar en los nuevos modos de estar en la casa. Y bueno, volviendo a los niños, yo seguiré insistiendo en que nuestra responsabilidad como adultos, si queremos seguir en la vida, decíamos, educar para la vida, implica reconocer todo el potencial creativo que tienen y dejarlos participar, escucharlos y entender su perspectiva de vida. Nada más para darme cuenta que la mía no es la única. Sí, sí. Y solo cuando vemos la diversidad de formas de pensar, de nociones del tiempo, ya también hablamos ya sobre el tiempo, los niños, o sea, no tienen esta distinción tan fuerte que tenemos los adultos de pasado, presente y futuro. Para la mayoría de los niños, sobre todo cuando están muy chiquitos, que apenas están haciendo lenguaje, incluso no saben lo que significa ayer y lo que será mañana o pasado mañana, están en lo que llamamos el eterno presente. Entonces, ese es el punto en el que nos gustaría permanecer. Es muy difícil que los adultos lo logremos, pero creo que es la única forma en que pudiéramos garantizar que el mundo avance, el mundo continúe, el mundo siga existiendo. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, viene el 30 de abril, viene el Día del Niño, y sabemos que así como cuando dicen el Día de la Madre, que la tenemos que festejar todos los días, que en la Navidad debemos de tener paz siempre, en el Día del Niño, pues bueno, también tenemos que estar al pendiente y festejar a los niños y dejarlos ser, como dices tú, siempre. Pero bueno, ¿qué estaría bueno o cómo te diré? Para estas fechas del Día del Niño, ¿qué, aparte de reflexionar y todo esto, qué está bueno hacer para los niños? Ahora, más ahora que ya tienen un año en casa, que no han tenido la posibilidad de salir a jugar con sus amigos de la escuela, a convivir en este ambiente fuera de casa, ¿no? Que muchas veces sí, ya últimamente, pues como que se han relajado y han empezado a salir con sus amiguitos de la colonia y todo eso. Pero en general, bueno, se siente una ansiedad de los niños por regresar a la escuela, como decíamos ahorita, no tanto a las clases, ¿no? Porque es algo que los niños no tienen muy, no están muy preocupados por eso, pero sí por regresar a esta convivencia escolar, que bueno, pues todo parece indicar, según autoridades que ahorita platicaremos, para junio piensan que ya pudiera regresar los niños, al menos parcialmente, a clases. Sí, pues la importancia de la convivencia es lo que están extrañando los niños de la escuela, ¿no? No solo convivir con sus hermanos o con sus amiguitos de barrio, sino algo fundamental que también a los adultos se nos va olvidando, es el convivir con el otro, con el diferente, con el que no se parece a mí, con el que no forma parte de mi casa, con el que no está en mi ambiente ordinario, o sea, que me hace darme cuenta finalmente que no soy el único yo, o sea, que de hecho a muchos niños cuando empiezan a ir a la escuela normal, que llamamos en lo que antes conocíamos como escuela, sí. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? En aquellos lugares donde encontrábamos gente tan diversa, a veces les cuesta mucho al principio
porque una etapa muy hermosa de la infancia es ser muy egocéntricos, ¿no? Muy creer que somos los únicos en el mundo y en el universo. Y cuando entran a la escuela se dan cuenta de que no, que hay otros parecidos, pero no iguales, y que tienen muchas inquietudes iguales que las propias. O sea, nos vamos dando cuenta que no somos los únicos y de principio resulta muy doloroso, ¿no? Yo siempre defenderé la importancia de asistir a la escuela por ese espacio de entrar a la vida pública, pero no necesariamente para tener los mejores aprendizajes escolares como académicos, ¿sí? Porque bueno, finalmente lo académico va cambiando con el tiempo, la información, sobre todo ahora como vemos, fluye y más que aprender lo que nos dicen los libros, habría que aprender a cuestionarlo y a buscar a mantenernos actualizados en la información. O sea, habilidades intelectuales, pues es muy fácil que se desarrollen, sobre todo con lo que está escrito, pero salir a la vida pública es salir a encontrarme con la diversidad, y eso es algo que extraña mucho a los niños. La diversidad que me hace alegrarme, me hace enojarme, me hace pensar en cosas diferentes a las que yo pensaba, me hacen dialogar, y eso es lo que extrañan muchísimo a los niños. El diálogo con la diferencia, o sea, no diferencia de edad, porque casi siempre los agrupan en las mismas edades, pero sí con diferencia de puntos de vista. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que, si no regresamos a las escuelas, la verdad no sé qué vaya a pasar si regresamos. Es algo que los adultos tenemos que realmente reconocer que es importante hacer con los niños y dialogar. Te preguntabas qué hay que hacer, incluso, por favor, vean para el Día del Niño, al menos una vez al año, regalarle a los niños la posibilidad de que se hiciera lo que ellos quieran en un solo día. No sé si han visto una película que ahorita empezó a salir, ¿verdad? Hace muy poquito empezó a salir en el Netflix. No me acuerdo el nombre de la película, pero es la invitación a decirle a los niños al menos una vez al mes o a la semana o al mes que sí a todo, ¿sí? Porque la mayoría de las familias le dice al niño, no esto, no lo otro, y con el fin de cuidarlo, no solo de reprimirlo. Finalmente lo reprimimos, pero para evitar que corran peligros y para generar un ambiente de seguridad para su crecimiento. Sin embargo, a veces ese ambiente de seguridad se convierte en un ambiente de presión en el que pierden la confianza los niños, y el peligro no es que dejen de confiar en los papás, sino que dejen de confiar en sí mismos. Ese es uno de los más grandes peligros, porque entonces ya no podrán aprender ni de los demás ni de sí mismos. Entonces, ¿qué hacer el Día del Niño? Regálenle un día de sí a los niños y escuchen lo que quieren decir, escuchen su nivel de lenguaje, pregúntenles por sus curiosidades. Si quieren hacer vagancias, hagan vagancias con ellos. Si se caen, pues ayúdenle a levantarse. O sea, ese día del sí es la posibilidad de liberar incluso estrés para uno como adulto, ¿no? Para dialogar. ¿Y a qué me refiero con dialogar? Y aquí en este sentido me quiero también meter otra vez al tema de la poesía. Es a usar el logos desde diversas perspectivas. O sea, dialogar es reconocer que no soy la única persona en el mundo, en primer lugar, que hay alguien más que utiliza el lenguaje, pero que esa utilización del lenguaje puede ser muy diferente a como yo la entiendo. Y es un hecho que como la están usando los niños casi siempre es diferente a como la entendemos nosotros. Por lo general hacemos que ellos se esfuercen en entendernos a nosotros en lugar de guardar silencio, incluso si podemos hacerles preguntas, pero para entender cuáles son sus formas de estar interpretando el mundo. Entonces,
yo sí invito a que incluso que fuera una práctica diaria, no solo para el Día del Niño, pero más que un juguete, más que una rica comida, más que un pastelito, que muchas veces les hacen fiesta, ¿no? Por el Día del Niño, regálenle ese espacio del sí a la escucha, a lo mejor no al capricho o a la vagancia, pero sí a la escucha, a comprender por qué quieren subirse al árbol, a comprender por qué les preocupa, no sé, el sentido que llevan sus personajes en las caricaturas. Somos muy buenos para ponerlos a ver películas porque nos cansa atenderlos, y luego cuando no las vemos con ellos no sabemos cómo están interpretando a los personajes. Creemos que nosotros, como ya la vimos, ya la interpretamos de un modo, pero el modo de interpretar de un niño nunca va a ser igual a la del adulto, y con eso nos podemos ver bien enriquecidos nosotros. O sea, tan solo preguntándole cómo lo entendiste, o qué aprendiste de ese personaje, qué esperarías que se lograra con ese personaje, o qué harías tú en lugar de lo que hizo el personaje. Son formas de ver cómo está significando su mundo y aprender del mismo. De tal suerte que lo que digo que les regalen a ellos puede ser un regalo muy importante para uno mismo. Bueno, pues ahí está. Qué mejor regalo le podemos dar a un niño que, bueno, pues nuestra atención, nuestra dedicación y dejarlo ser, ¿no? Sí. ¿Y qué significa dejarlo ser, Ismael? Porque ya van varias veces que me lo dicen y mucha gente se asusta cuando decimos eso. Yo sí creo que hay que dejarlo ser como nosotros somos también, pero a ver, ¿tú cómo lo entiendes? Yo le haría esta pregunta al niño. ¿Tú qué entiendes con la idea de dejarlo ser? Dejarlo ser, bueno, pues dejarlo ser es que siempre tiene uno sus propios prejuicios, sus propias limitaciones, y también sus propios gustos, ¿no? Limitaciones por un lado y guías por el otro. Entonces siempre va guiando uno a un niño por donde uno quiere que vaya, no por donde el niño quiere ser, ¿no? Lo vas guiando, lo vas reprimiendo para donde no quieres que se vaya, y dejarlo ser es, bueno, abrir tú mismo tu conciencia para tratar de entender al niño para dónde quiere ir y no limitarlo. Obviamente, como dices tú, pues no vamos a dejar de que se haga daño, ¿no? O cosas así, pero sí dejarlo libre en su expresión artística, infantil, lo que quiera hacer, ¿no? Eso es dejarlo ser, para mí. Sí. Y bueno, para hacer énfasis en lo que acabas de decir, que se me hace muy importante, que los adultos queremos guiarlos. Y cuando los guiamos y decimos que estamos dialogando con ellos, pero para llevarlos al punto que nosotros queremos, en realidad eso es un monólogo. Es partir desde nuestro discurso y llevarlos hasta nuestro discurso. No hay diálogo ahí. Porque el diálogo, como hace ratito hacía énfasis en el uso del lenguaje, tiene que ser fluido y abierto. Y esa idea que tú estás señalando de dejarlo ser, es finalmente dejarlos fluir. Como dices tú, dejarlos expresarse. Y a veces sus formas de expresión no nos agradan, ¿eh? Porque a veces habrá niños que hagan su berrinche, o habrán exploten de alguna forma. Por eso muchos adultos no los dejan ser, porque no guardan las apariencias. Puede ser cansado para los adultos, pero finalmente nos están enseñando que hay una situación interesante que aprender o atender en los niños y las niñas. Sí, hasta la expresión en gritos o pataleos son asuntos que finalmente lo hacen los niños para llamar la atención, ¿sí?
porque muy probablemente no se las hemos estado brindando como la necesitan. Se las brindamos como nosotros creemos que debe ser, mas no como ellos la necesitan de verdad. Y solo cuando no solo los dejamos ser, sino también aprendemos a que nosotros también necesitamos ser en el fluir, lo podemos hacer solo en el diálogo o la conversación, cuando partimos de que al menos se tienen que exponer las dos diferentes formas de utilizar el lenguaje, la de ellos y la mía, la de también de mi pareja, la de los otros hijos, la de todos aquellos que forman parte del ambiente familiar, que casi siempre es diversa, ¿sí? Pero creemos que todo el mundo entiende lo que yo entiendo y luego resulta que cuando no es así, empiezan los problemas y los adultos lo que hacemos finalmente, casi siempre se les acaba el recurso de que porque así lo digo yo, ¿sí? O porque yo soy el papá o yo soy la mamá. Ese recurso nunca se acaba. Sí, ese recurso nunca se acaba. Pero fíjate que es el más viejo y el más, el menos creativo, ¿eh? Sí. Y terminamos imponiendo la autoridad. Y si bien es cierto, los niños y las niñas, sobre todo cuando están más chiquitos, necesitan cierta visión de autoridad, porque, como veíamos ahorita, necesitan sentir seguridad, necesitan saber que están siendo protegidos, necesitan incluso de límites, esa forma de ser, de límites para no hacerse daño y para también aprender a fluir con un río que tiene una cierta corriente, ¿no? El río no fluye para todos lados, ¿sí? El río sigue un cauce, ¿sí? Y todos somos dentro de un cauce. Y ese cauce nos lo da un contexto, nos lo da una tierra, nos lo da una tradición, nos lo da el lenguaje mismo. Y por eso mismo es la invitación a dialogar, a ver cómo está discurriendo el lenguaje entre ellos y nosotros para finalmente ser juntos, ¿sí? Fluir juntos y no necesariamente de manera impuesta. Y eso te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Es que casi siempre, incluso habemos maestros que utilizamos mucho que vamos a dialogar en clase, pero casi siempre terminamos siendo monólogos. Una clase, una cátedra, es un monólogo, ¿sí? Y sobre todo ahorita me interesa, entra uno a muchas clases por internet y muchos les llaman conversatorios, pero son monólogos, ¿sí? No hay diálogo, no hay conversación. ¿Por qué? Porque solo habla el exponente, ¿sí? Y así lo hacemos los maestros, solo hablamos y los alumnos toman nota y a veces les hacemos preguntas o dejamos que nos hagan preguntas, pero cuando dejamos que nos hagan preguntas, hacemos como una especie de entrevista, más no fluimos en el diálogo con ellos. ¿A qué diálogo me refiero? Incluso aquí me encontré unas tarjetitas que hice hace 2 años con una cita preciosa que les voy a leer de Gadamer y cuando pongamos el video te voy a pedir un espacio para escribirla también, para que entendamos que realmente dialogar es ser, y es ser en esa posibilidad de fluir sin un discurso prefabricado y que se imponga. Dice Gadamer: acostumbramos a decir que llevamos una conversación, pero la verdad es que cuanto más auténtica es la conversación, menos posibilidades tienen los interlocutores de llevarla en la dirección que desearían. Esto tiene que ver con lo que tú decías ahorita del guía. De hecho, la verdadera conversación no es nunca la que uno habría querido llevar. Una palabra conduce a la siguiente. La conversación gira hacia aquí o hacia allá, encuentra su curso y su desenlace, y todo esto puede quizás
llevar alguna clase de dirección, pero en ella los dialogantes son menos los directores que los dirigidos. Lo que saldrá de una conversación no lo puede saber nadie por anticipado. Sí. Esto me recuerda, perdón, sí. Esto me recuerda, pues las conversaciones que tenemos nosotros aquí en este programa, que ahorita supuestamente nos pusimos más o menos de acuerdo de cómo iba a fluir el programa, de lo que íbamos a hablar, y bueno, pues a grandes rasgos así ha marchado, ¿no? Pero definitivamente ha ido una consecución de ideas que se han ido generando, no en base a lo que planeamos, sino lo que estamos platicando. Exacto, porque nos dejamos sorprender, por eso es lo que te digo. Si tú me invitas a platicar, con mucho gusto asistiré. Si me invitas a una conferencia, me sentiré muy frustrada. Depende de si me pagas muy bien, a lo mejor. No, ni aunque me paguen, la verdad es que muchos de mis alumnos saben que yo no soy catedrática. La mayoría lo sabe. Los que no saben es que no han tenido clases conmigo. A veces me veo obligada, porque también hay mucha resistencia en la juventud o en nuevas generaciones de participar. A veces me veo obligada a dar cátedras, pero para mí son muy frustrantes porque la verdad nunca estoy segura, y quien se dedica a la filosofía debería de reconocer eso, que somos siempre inseguros, no en nosotros mismos, sino hacia lo que vamos a pensar. Oye, bueno, sí. Pues ahí queda muy bien la máxima de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. No sé nada, y luego alguien por ahí le incluyó, bueno, y de eso ni seguro estoy. Así es. Sí, así es. O sea, y volviendo al tema de la poesía, porque ya se nos estaba yendo, es que abrirnos a esta posibilidad de usar el lenguaje, o sea, de ver las diversas posibilidades del discurrir del lenguaje, nos permite ser también a nosotros y a los niños, como tú dices, dejarlo ser, nos dejamos ser también nosotros, sin algo prefabricado, sin algo definitivo. Cuando vencemos la idea de identidad, ¿sí? Podemos fluir como un río. Sí, pero retomando el tema de la poesía, que es las diversas formas de utilizar el lenguaje en un sentido metafórico, desde esta visión del diálogo nos permite comprender que mucho de lo que nos dicen los niños en realidad es poético, es poesía, y no los dejamos decirlo, no los dejamos crearlo, ¿sí? Y vemos como si fuera algo así fantasioso, cuando de hecho sí lo es, pero la fantasía no es nada negativo. La fantasía es la posibilidad ahora sí de crear mundos, crear en nuevos mundos. Y si la perdemos, como veíamos ahorita, el mundo se nos va a acabar, ¿sí? Y nos vamos a acabar junto con él. Oye, pues precisamente, y retomando con lo que iniciamos más o menos, pues el proyecto que tenemos para el siguiente volumen, para el volumen 2 de Voces y Letras de Poesía Infantil, pues va a estar bien interesante, porque vamos a poder leer. Yo así como que soy más, ¿cómo se dice? Lo contrario de optimista, más ¿cuál es la palabra contraria de optimismo? ¿Pesimismo? No, bueno, sí, esa es la contraria, pero no estoy pesimista. Pero, o sea, tú me dices que por lo menos 10 poemas van a escribir cada niño en los talleres. Pero bueno, yo diciendo que escriban 2, o sea, yo con 2 poemas que escribiera cada niño, estaría así, pero excelente, porque tendríamos la posibilidad de leer casi 1000 poemas de niños, ¿no? Casi 1000 poemas de niños, en los cuales pues vamos a tener ahí toda una colección de mundos fantásticos desde diferente punto de vista, ¿no? Sí, bueno, en realidad decir que 10 o que 2 poemas podrán ser capaces de escribir los niños es estarlos limitando,
sea, la verdad no sabemos qué tanto pueden escribir. Lo que sí te digo es que debemos generar más espacios de escucha y de comprensión de su uso lingüístico. Y esto también, ¿por qué te lo digo? Porque, bueno, otro de los temas que comentaste al principio es acerca del Día del Libro, ¿sí? Y, y muchas veces creemos que estamos apoyando el crecimiento intelectual de un niño cuando lo acercamos a la lectura y fomentamos muchísimo la lectura. Y yo también creo que es muy importante, y sobre todo entre los adultos, debemos ser más lectores, más que los niños, los adultos. ¿Por qué te digo esto? Porque exigimos de los niños casi siempre lo que no les damos y no somos capaces de aportar. Porque creemos que como nosotros ya leímos, ya tenemos un título académico, entonces ya lo sabemos todo. Y al contrario, sabemos cierta área, pero somos ignorantes de muchas otras, como Sócrates. Y en este sentido, yo no creo que la clave sea enseñar a que el niño lea mucho, sino dialogar con todo aquello que lee, lo cual me obliga a leer también yo, ¿sí? Yo sí creo en el potencial de la lectura de libros entre los niños, pero si los dejo solos en la lectura, estoy haciendo lo mismo que cuando los abandono dejándolos ver un programa de televisión sin compañía. Y luego terminan refugiándose en los programas, refugiándose en los juegos, refugiándose en los libros, para encontrar un consuelo, para encontrar incluso a veces hasta una adicción, en lugar de sentir que tiene a alguien con quien conversar y a quien compartirle sus perspectivas, ¿sí? Entonces yo invito a que reflexionemos bastante en qué hacemos con la lectura de los niños, porque muchas veces es tan irresponsable como dejarlos ver la televisión solos. No estoy en contra de dejarlos ver la televisión, ni estoy en contra de la lectura, pero si lo hacemos solos, o sea, si los dejamos que lo hagan solos, no nos vamos a dar cuenta del modo en que interpretan y reconstruyen el mundo a partir de ello. Entonces, es una invitación a que tengan más cuidado, así como se preocupan por lo que ven en la tele, preocúpense por lo que lean y lean junto con ellos. Afortunadamente conozco muy buenos ejemplos de mamás y papás que se acuestan a leer un libro con sus niños, pero leerlo no nada más es saber lo que dice el libro, sino también cuestionarlo, preguntar hacia dónde me puede llevar eso que dice el libro, qué le quitaría a eso que dice, qué aportaría yo. O sea, hay muchísimo más ejercicio que se tiene que hacer en el diálogo, en ese discurrir, a partir del libro, o de la película, o del juego, que solo es un pretexto, o nos da un tema de conversación. Y o sea, ¿qué le vamos otra vez a la pregunta? ¿Qué regalo le podemos hacer al niño el 30 de abril? Y a mí me gustaría que pensáramos que todos los días son 30 de abril. Es el diálogo. Si quieren regalarle un libro, pues que sea un libro que ustedes ya leyeron, o que estén dispuestos a sentarse a leerlo con ellos para saber qué más se puede sacar de esos libros, y entonces también qué tantos libros pueden escribir ellos, sí, porque no se trata de nada más que aprendan que existen libros afuera. Saca tu librito porque el mío no se ve. Ah, sí, bueno. Es la insistencia, ¿no? Ya se les dio un libro de poesía, bueno, lo han leído, han dibujado, han pintado con él. Yo tengo ahí fotos de mis sobrinos muy bonitos pintando. Pero, ¿cuántos libros pueden escribir ellos? Así es. ¿Quién los va a leer junto con ellos? Uh-huh. Y bueno, aprovechando esto, bueno, pues este 29 de abril, en el marco del Día del Niño y en el marco del Día del Libro también, bueno, pues vamos a tener la presentación del libro Poesía para Iluminar en Alas y Raíces, que tiene su nuevo edificio
o su nueva ubicación en el edificio de la calle 29 y División del Norte. Obviamente, bueno, pues por las condiciones sanitarias en las que estamos ahorita, el cupo es muy, muy limitado. El registro lo están llevando en la página oficial de Alas y Raíces para controlar pues la asistencia, ¿no? Van a ser alrededor de 20 personas nada más las que van a poder estar, incluyendo pues los presentadores. Entonces, si les interesa asistir, pues acérquense ahí a la página de Alas y Raíces para registrarse. Ahí por inbox pregunten. Y en su defecto, bueno, pues vamos a estarlo transmitiendo en vivo, directamente en vivo. Va a ser el 29 de abril a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, pues nos podemos retrasar poquito, ¿verdad? Porque como es en vivo, si nos conectan en las meras 4 y no hemos empezado, denos chancita, somos mexicanos. Esperamos empezar a tiempo, pero bueno, por si cualquier cosa ahí vamos a estar y vamos a arrancar en 5 o 10 minutitos, cositas así. Y síganos, si les gusta este programa, si les ha gustado todo lo que estamos platicando aquí, bueno, pues acompáñenos ahí en la presentación del libro de poesía para iluminar. Sí, y pues por ahí nos vamos a ver y a lo mejor cada quien, dependiendo de quién vaya, si quienes estén dispuestos a jugar para dialogar junto con nosotros, a lo mejor alguien se puede ir con su propia poesía, ¿no? Sí, o sea, sería bien bonito, ¿no? Que llevaran ahí su poesía, y si nos acompaña algún niño ahí, porque bueno, pues obviamente sabemos que las condiciones están difíciles ahorita, pues también si pudiera escribir algo ahí, lo que sea, y que nos lo compartan. Sí, pues esa es la idea, ahí estaremos con mucho gusto dialogando, conversando. Y pues sí, esto nunca se acaba. Así es, pues vamos a tener ahí por lo menos a dos de los que escribieron poesía, obviamente a Brenda, que escribió, mira, se vio tantito, la parte posterior del libro, pues, la contraportada, un texto muy bonito, muy enriquecedor, que gustó bastante, ha estado gustando bastante. Entonces, bueno, acérquense por ahí, síganos. Y Brenda, bueno, pues ya para cerrar el programa, porque ya nos pasamos de la horita, creo. Sí, no, la verdad es que cuando nos abrimos a la conversación, el tiempo fluye y estamos en el constante presente, estamos siendo. Nos dejamos ser. Nos dejamos ser. Y pues una invitación a dejar a su niño interior ser junto con sus niños exteriores, quienes tengan hijos, alumnos, sobrinos, lo que sea. Hay muchos, o sea, todos los niños de fuera son los niños exteriores, pero acompáñalos desde su niño interior, desde su niña, que es su sensibilidad. No solo desde la mente adulta es importante y necesaria, sobre todo para asuntos de sobrevivencia, pero los asuntos de convivencia, que son los que urgen en nuestra sociedad, se logran más cuando trabajamos desde la sensibilidad. Bueno, pues ahí está. Y pues muchas gracias, Brenda, muchas gracias. Tenemos el compromiso para el mes de mayo también, ya nos pondremos de acuerdo de qué vamos a hablar. Y por lo pronto a lo mejor hablamos ya del proyecto, si sale como esperamos, bueno, pues ya podemos hablar un poquito más ahí del proyecto. Entonces nos vemos en el mes de mayo. Y bueno, pues ustedes síganos aquí, ya saben, siempre con contenido bien valioso, bien interesante y bien variado, ¿no? Hemos tenido grandes invitados de todos los géneros. Entonces, bueno, pues aquí síganos por Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua.